Saludos mi gente de YouTube y mis estudiantes de cuarto A. En este video vamos a continuar sobre lo que es el modelo relacional, cosa que no es lo mismo. Modelo de relación a relacional no es lo mismo. Ahora vamos a entrar sobre bases de datos relacionadas. Sheila, por favor, lee. Bases de datos relacionadas permiten establecer conexiones, relaciones entre los datos que están guardados en tablas y a través de dichas conexiones relacionar los datos de ambas tablas. De ahí proviene su nombre, modelo relacional. La información puede ser reocupada o almacenada mediante consultas que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la información. El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos relacionadas son SQL. Ok, una base de datos relacional es cuando tenemos dos tablas que se conectan entre sí, como ahí lo dice. O sea, cuando tenemos dos tablas, como por ejemplo la tabla productos y la cliente, estas son relacionadas porque recuerden lo que he dicho, que un cliente puede comprar muchos productos y un producto es comprado por muchos clientes. Ahí las tablas están relacionadas entre sí. Ahora, ¿cuál es el lenguaje que vamos a trabajar? SQL, para trabajar con datos, para relacionarla. Ahora, ¿cuál será el gestor de base de datos? SQL Server, el cual más adelante le voy a hablar. Relaciones. Los datos se muestran en forma de tabla y relaciones. Este es el modelo que se comenta en el presente documento. De hecho, es el claramente más popular. Es este que ven aquí. Aquí vemos que la tabla usuario está relacionada con la tabla departamento, con la tabla artículos propuestos, y etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes ven como una llave, eso significa que está relacionada con una. Ejemplo, aquí vemos que categoría está relacionada, artículo está relacionada con categoría. Eso lo daré más adelante para que puedan entender mucho mejor. Tipos de tablas. Persistente, solo pueden ser borradas por los usuarios. Base, independiente, se creen indicados su estructura y sus ejemplares. Bitas, son tablas que solo almacenan una definición de consulta, resultado de la cual se produce una tabla cuyo dato proceden de las bases o de otra bitas Instantáneas. Si los datos de la tabla base cambian, los de la vista que utilizan estos datos también cambian. Instantáneas son vistas creadas de la misma forma, que decir que almacenan los datos se muestran. Además de la consulta que dio lugar a esa vista, solo modifican su resultado. Actualizan los datos siendo refrescada por el sistema cada cierto tiempo. Todo eso están ahí, lo van a entender más adelante. Temporales. Solo están mientras se usan las bases de datos o las aplicaciones. Algo temporal. Tú sabes lo que es algo temporal, cuando tenemos algo que... No, bueno, permanente es lo como lo opuesto temporal. Temporal, cuando tenemos algo que ya en cierto tiempo ya no va a estar. O sea, temporal. Modelo relacional. Conceptos iniciales. Claves internas. Claves foráneas. Restricciones de integridad. Ok, atiendan acá, que este tema es muy importante. Atiendan. Aquí veremos lo que son las claves. Tipos de claves. Claves internas, claves foráneas, etcétera. Verán las claves. Relacionales. ¿Qué es una base de datos relacional? La información se organiza en tabla y nada más que tabla. Eso quiere decir que relacionales cuando tenemos tablas y tablas relacionales. Las tablas satisfacen ciertas restricciones de integridad. Tablas. Cada tabla representa por columna que son los atributos de la entidad. Para cada atributo se define un dominio, rango de valores que pueden tomar. A la fila se le conoce como tuplas. Algunas consideraciones. No importa el orden de la tupla ni de los atributos. Columnas identificables con nombres. No hay tuplas repetidas. Cada columna celda tiene
a lo más un valor, puede haber valores nulos. Eso lo van a entender también más adelante, porque si entro, se van a confundir un poco. Aquí tenemos un ejemplo sobre lo que es una base de datos relacional. Aquí tenemos, se fijan aquí, atributos ya en base de datos relacionales se llama columnas o campos. Lo que antes llamamos atributos se llama columnas. Tuplas son filas. Recuerden lo que es una fila. Eso entero. Una columna es esto que está aquí. Y una celda es esto. ¿Recuerdan? Un HTML. Así mismo. Ahora, yo le hago una pregunta. Para ustedes, ¿qué es una tabla? Una tabla. Tan flojo. Donde podemos poner diferentes tipos de datos de una persona, cliente o... Va por ahí la definición. ¿Alguien más sabe alguna tabla? Hay muchos tipos de tablas. Sí, pero la mesa es una tabla, es verdad. Ahora, me refiero a tabla a nivel ya informático. ¿No saben? Ok, lo verán aquí. Tabla. Una tabla es una especie de archivo en el cual definimos una estructura de fila, columna, con la información que deseamos almacenar. Almacenar. ¿Sabe lo que es un archivo, verdad? ¿Qué es un archivo? Un archivo es un lugar donde se pueden guardar los datos. Eso también es una tabla. Así mismo. La tabla también es lo mismo. Por lo cual, ahora, ¿qué diferencia? La diferencia es que la tabla está compuesta por columnas y filas. Ya. Tú vas a guardar también informaciones en la tabla. Ya. Como por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy interesante, que tenemos una tabla llamada alumno, el cual tiene varios campos o atributos de relación, que tenemos una clave primaria llamada ID, cédula, nombre, apellido, año, sesión, lista, etcétera. Aquí tenemos varios atributos. O sea, la tabla se compone por el nombre de la tabla, atributo o campo, otro campo, etcétera, etcétera. Cuando vamos a hacer una entidad que le sacamos los atributos, también aquí hacemos una tabla. Después veremos cómo pasar de modelo relación a relacionar. Veremos más adelante cómo hacerlo. Ahora, ¿qué es un campo? Una unidad básica de una base de datos. Un campo puede ser, por ejemplo, el nombre de una persona. Un atributo es un campo. Lo que nos llamamos atributo es un campo. Lo que pasa es que en modelo relacional se le llama campo o columna. En relación se le llama atributo. Ahora, un campo tiene tiene como un tipo de dato. Como por ejemplo, yo puedo especificar que el campo nombre de Mamacete cadena, es decir, letra, ¿cómo lo explico? Palabras. Yo puedo decir que el campo ID, porque ID es número. Yo puedo decir, mira, ese campo solamente va a contener número. El campo fecha, ese campo va a ser de tipo fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo veremos aquí. Aquí ese tipo de datos existen. Esto quiero que se lo aprendan. Esto es muy importante tanto en base de datos como en programación. ¿Me escucharon? Es muy importante tanto en base de datos como en programación. Aquí tenemos varios tipos de datos que existen, como el TIGIN, que contiene 1 byte de información, SMARTIN, que tiene 2 bytes de información, etcétera, etcétera, etcétera. Del TIGIN al... Bueno, todos están aquí, solamente contienen números. A diferencia del FLOA X al numeric, contiene número y punto. Como por ejemplo, un número decimal es un precio, 80.5, es de tipo double porque tiene punto flotante. El entero solamente contiene número nada más, número, no tiene más puntos. Si tú pones un punto, le va de error. Aquí tenemos, del lado derecho tenemos los tipos de datos para
letras, cadena, etcétera. Aquí podemos tener el char tiene número de bytes. El varchar ese hemos usado aquí en base de datos. Aquí ustedes van a usar el varchar, char, o sea, lo más usado. Y el test, que el test puede ser tanta cadena como quieras. Más adelante van a entender mucho mejor esto. Ahora, ¿qué es un registro? Un registro es un conjunto de campos que contiene los datos que pertenecen a una misma repetición de entidad. Como por ejemplo, cuando sale de un registro, estamos diciendo, mira, yo quiero que tú me obtengas un registro de la tabla persona, un ejemplo. Aquí tenemos un registro. Un registro es como una tupla o fila. Recuerdan, aquí se llama fila o tupla. Tuplas o registro. Un registro es esta fila entera. Ahora, unos registros, o sea, muchos registros, es todas las filas. Todas las filas, o sea, todo lo que está aquí. Un registros. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla. Aquí tenemos la tabla, se componen por, recuerdan, columna, DNI, que es único, nombre, apellido, teléfono. Aquí voy a dar un ejemplo sobre los tipos de datos. Por lo que veo, el tipo de datos DNI es entero. ¿Por qué es entero? ¿Quién me dice por qué es entero? ¿Quién me dice que el tipo de datos ¿quién me dice que la columna DNI es entero? Yo acabo de decirlo ahora mismo. Señor, yo dije anteriormente que ¿qué dije aquí sobre el tipo de datos? Aquí los enteros solo van a contener números. Entonces el DNI es entero porque solo contiene números. Entonces el nombre, el apellido y otro campo que es para poner cadena son de tipo varchar y char. Ahora, ¿qué es una clave? Es una referencia que utiliza para identificar los registros de forma única y está formada por uno o más atributos, columnas de los registros. Una clave es lo que vemos cuando decimos, ok, saquemos de la entidad cliente, vamos a sacar el DNI. Oye, una clave es algo único solamente por una persona, como por ejemplo la cédula. Te identifica a ti nada más, a ti sola. Tú tienes una sola cédula. O sea, tu número de cédula es única para ti nada más. Eso es una clave. ¿Entendieron? Sí. Ahora, existen diferentes tipos de clave. Está la que es clave única, clave índice y primaria, interna, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué diferencia la clave única con la primaria? Yo lo voy a decir con mi palabra para que entiendan mucho mejor. La clave única es una clave, o sea, es única, o sea, sí, pero a diferencia de la primaria, la clave única puede contener valores nulos. Es decir, que no es obligado ponerle un valor, no es obligado. La clave índice, esta veremos más adelante. Ahora, la primaria es una única.